tal? Muy buenas tardes, jóvenes de la carrera de Ingeniería Industrial. Les saluda su docente Carlos Cortés Osorio. Sean bienvenidos a su tercera sesión de la materia de métodos de programación para la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a continuar con los temas en los cuales hemos venido trabajando ya a lo largo de será una semana que apenas culminamos. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de la unidad número 2, que nos habla acerca de los algoritmos y programas secuenciales y selectivos. Vamos a estar hablando acerca del tema de diagramas de flujo. Por ahí ya les di una breve introducción con el video que les subí en la sesión pasada. Entonces vamos a empezar a trabajar nuevamente en esa parte, ¿no? Es importante que tomemos anotaciones o igual capturas de pantalla al momento de estar visualizando el video, ya si lo están visualizando en vivo o a través de un tiempo ya posterior. Ok, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Ahora vamos a hablar acerca de los diagramas de flujo, estructura secuencial y de estructura selectiva simple. Una breve retroalimentación de la sesión anterior. Recordemos que era un algoritmo, son esas series de pasos por los cuales debe pasar un programa para encontrar una solución, y de manera gráfica lo transforma en un diagrama de flujo, tal como lo vimos en el video que les proporcioné. Ok, entonces vamos a iniciarlo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los diagramas de flujo, estructura secuencial. Por ahí ya les coloqué un ejemplo, ya más o menos entienden de qué se trata, ¿no? Ok, pero antes de eso les voy a explicar acerca de los tipos de datos los cuales se trabajan al momento de estar implementando este tipo de diagramas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de esos tipos de datos, ¿no? Ok, ¿qué es un dato? Un dato en términos, en este caso de informática, es información, ¿no?, que puede representarse a través de números o también a través de letras, ¿no? Ok, tenemos los primeros datos numéricos, ¿sí? Nos dice que los datos numéricos, dentro de este tipo de datos encontramos los enteros y los reales. Ok, ¿a qué se refiere eso? Cuando hablamos acerca de matemáticas, en los números reales nos encontramos una serie, ahora sí que clasificación de números que podemos describir. Okay. Por aquí les coloqué algunos ejemplos. Los números enteros son aquellos que son exactamente una cantidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos 129, 12, menos 2, 10 y menos 100. O sea que podemos encontrar tanto números positivos como números negativos. A eso se le conoce como números reales, ¿sí? Perdón, números enteros. O sea, de todos aquellos números que sean tanto negativos como positivos, pero sean números exactos. A eso se le conoce como números enteros. Ok, ¿los números reales cuáles son? Ok, si checamos aquí en la parte de abajo, en la siguiente, los siguientes ejemplos, tenemos números negativos y positivos, pero la diferencia es que encontramos números con decimales, ¿sí? Estos tipos de datos, al momento de estar estructurándolos en diagramas de flujo, en una secuencia en un lenguaje de programación, son muy utilizados para calcular, en este caso, pues valores. Tenemos ahí el menos 2.3, el 3.423.5, entre otros ejemplos que les coloqué aquí, ¿no? Todos aquellos que sean números decimales, ya sean positivos o negativos. Por otro lado, tenemos los datos alfanuméricos. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere este tipo de datos? Si leemos un poco aquí acerca de la definición, nos dice que dentro de estos encontramos los de carácter simple y cadena de caracteres estructurado, entre paréntesis. Son los cuyos datos pueden ser, por ejemplo, A, B, C, D. Ok, ese sería un carácter simple, ¿no? ¿Sí? O también pueden ser dígitos, 1, 2, 3, 4, los números que nosotros conocemos. O también los símbolos, en este caso, pues especiales, como tenemos aquí, el signo de gato, el signo de pesos, el signo de ampersand, el signo de más, el de porcentaje, el de menor y el de potencia. Y podemos especificar mucho más mucho más símbolos que pueden entrar dentro de un tipo de dato alfanumérico. Ok, para entenderlo de mejor forma, vamos a mostrar algunos ejemplos. Ok, aquí tenemos un dato de tipo carácter. Si checan ahí, en la parte de tipo carácter, tenemos únicamente lo que es dentro de una comilla simple, lo que es una letra, ¿no? A, por ejemplo, tenemos el ejemplo del porcentaje, una sola, en este caso, comilla, y el número 3. A eso se refiere a dato de tipo carácter.
Ok, ¿cuándo se llega a utilizar este tipo de dato en el momento de estar especificándole en un diagrama de flujo o en un programa que se esté creando a través de un lenguaje de programación? Pues, por ejemplo, cuando quiero especificar el género de una persona, ¿sí? Ese tipo de datos únicamente sería ya sea M o H, ¿no? De masculino M o F, masculino o femenino, únicamente con un solo carácter. Ok, por otro lado tenemos el otro ejemplo, en donde tenemos datos de tipo de cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, a eso se refiere en el cual ya sobrepasa a un carácter, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí uno en el cual lo especificamos a través de entre comillas, ¿sí? A diferencia del carácter, que se diferencia únicamente por el comillas simple, el tipo de dato al momento de estar trabajando con una cadena de caracteres es entre comillas. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy utilizado al momento de estar manejando diagramas de flujo y también en la parte de lenguajes de programación, que es el Hola Mundo, ¿sí? Ok, también podemos encontrar dentro de este tipo de datos alfanuméricos la combinación de letras y números, ¿sí? Tal como lo muestro aquí en esta parte, ¿no? A, B, C, 1, 2, 3, ¿no? O sea, de que tenemos tanto la parte de letras como de números, ¿sí? También podemos tener aquí un nombre completo, ¿sí? Ese tipo de dato, en este caso alfanumérico, en cadena de caracteres me sirve para eso, ¿no? Y también podemos colocar números de teléfono, ¿sí? Entonces es importante no conocer en el caso de estar manejando los tipos de datos al momento de estar trabajando con diagramas de flujo principalmente, ¿no? Es importante conocer qué tipo de datos yo estoy manejando. Por otro lado, ¿no? Vamos a mostrarle la siguiente diapositiva. También tenemos los datos lógicos, ¿sí? Nos dice que este tipo de datos, encontramos los datos de tipo booleanos, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Son datos que únicamente pueden tomar los valores ya sea de verdadero o falso, ¿sí? True o false. Ok, en cuestiones de lógica, cuando se está trabajando en un diagrama de flujo, principalmente en la parte de estructuras selectivas, la toma de decisiones, ¿no? Las condicionales siempre debemos saber ya sea si un valor es verdadero o es falso. Para eso debo conocer yo al momento de estar trabajando con este tipo de datos, ¿no? Que existen únicamente tanto el verdadero o el falso, ¿no? Muchas veces se le conoce como el 1 y el 0, ¿no? Ok, ya conociendo esta parte de los tipos de datos, a continuación vamos a hablar un poco acerca de algunos. Así que otra parte importante de conocer al momento de estar trabajando con diagramas de flujo y posteriormente en lenguajes de programación, el término de constante y de variable. Por aquí les coloqué cada uno de los conceptos de estos dos palabras importantes, ¿no? Al momento de estar implementando en la parte de diagramas de flujo. Tenemos constante. Nos dice que son datos que no cambian durante la ejecución de un programa. Ok, por ejemplo, cuando estuvimos analizando el ejemplo sencillos que les coloqué ahí en el video que les mostré acerca de los diagramas de flujo, muchas veces hay valores que ya están predeterminados al momento de estar dando una instrucción o estar asignando en un diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero calcular el perímetro de un círculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok, ocupo el valor de pi, sí, es una constante ya definida directamente en términos de la fórmula para aplicarlo, ¿no? Ok, ese valor es una constante ya que no puedo modificarlo en el momento de estar yo ejecutando mi diagrama de flujo o el lenguaje de programación que estoy utilizando. Otro ejemplo, ¿no? Sería, por ejemplo, cuando estoy implementando un diagrama de flujo en donde asigno un valor por default, ¿no? Por ejemplo, aplicar descuento, ¿no? Del 10%. Ok, ese valor, ese dato ya está predefinido y no debe cambiar al momento de estar ejecutándose. Por aquí les coloqué algunos ejemplos. El valor de pi, que es una constante, o sea, un valor predefinido que nunca cambia, ¿no? Que sería en este caso 3.1416, ¿no? Tenemos el valor, aquí les coloqué en guión bajo, en este caso porcentual. Ok, por ejemplo, que un valor de un porcentaje que no debe ser sustituido al momento de estarlo implementando en un diagrama de flujo, ¿no? El otro ejemplo, ¿no? Intento 5, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy trabajando con un programa secuencial a través de un ciclo, ¿no? Repetitivo, eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Ok, el número de intentos que sea 5, ¿no? O sea, ese valor nunca cambia, ¿no?
Ahorita lo vamos a estar colocando en un ejemplo que les voy a mostrar ahorita a continuación para que se entienda de mejor forma, ¿no? Ok, por otro lado tenemos la cuestión de variables. Creo que por ahí ya les mencioné un ejemplo, ¿no? En el diagrama de flujo en el cual estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿no? Ok, nos dice que son los datos que pueden tomar cualquier valor dado por el usuario durante la ejecución del programa, ¿sí? Ok, esto se utiliza, por ejemplo, mucho en términos de matemáticas, ¿no? En el álgebra, ¿sí? En donde nos dicen que el valor de X puede ser un valor cualquiera de los números reales, ¿no? O sea, de que puede tomar cualquier valor. En términos de programación, una variable es un espacio en memoria también que toma cualquier valor al momento de estarlo ejecutando, ¿no? Por aquí les coloqué algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la variable valor suma. Ok, si yo lo estoy implementando dentro de un diagrama de flujo, ese valor suma va a cambiar dependiendo de los datos de entrada que le dé el usuario, ¿sí? También tenemos el dato, en este caso, la variable nombre. Por ejemplo, estoy construyendo un diagrama de flujo en donde le pido como dato de entrada al usuario su nombre. Ok, pueden ser muchísimos nombres los cuales puede tomar, en este caso, pues esta variable, ¿no? Tenemos otra, ¿no? Resultado, por ejemplo, al realizar una operación aritmética en un diagrama de flujo, ok, esa variable siempre va a cambiar, ¿no? Dependiendo de los valores de entrada que hace a través del teclado del usuario, va a cambiar el valor en el cual se esté ingresando, perdón. Entonces, a eso se le conoce el término de variables, ¿sí? A esos valores que van cambiando de manera, en este caso, consecutiva, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora acerca de los diagramas de flujo de estructura secuencial. Por ahí en la plataforma de Google Classroom les coloqué lo que es un archivo en imagen en el cual les defino todas las formas que se emplean para el momento de estar construyendo un diagrama de flujo, ¿no? Importante ahí descargarlo para pues, posteriormente utilizarlo de acuerdo a la clase que les estoy mencionando, ¿no? Ok, ¿cómo se maneja de manera secuencial un diagrama de flujo, ¿no? Tenemos aquí el concepto, sí, que nos dice de la siguiente manera, ¿no? La estructura secuencial es aquella en la que una acción que significa en este caso instrucción, sigue a otra en una secuencia, ¿sí? Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Ahí en la plataforma de Google Classroom les encargué algunos algoritmos, algunos ya lo revisaron y la mayoría están bien. Ok, esos algoritmos, por ejemplo, les coloqué cómo cambiar una llanta o cómo, creo que les coloqué la situación del cambio de una llanta y también fue otro, no recuerdo, fue el de... creo que no recuerdo cuál fue el otro, ¿no? Ok, eso es una estructura secuencial, ¿no? Si checan ahí, va paso por paso, ¿no? ¿Sí? Ok, eso si yo lo implemento en un diagrama de flujo, ¿no? Termina un proceso, sigue otro, así sucesivamente, ¿no? Por aquí les coloqué la parte secuencial, ¿no? Hay un inicio, después del inicio hay una acción, sigue la acción 2, la acción 3 y finaliza pues mi diagrama de flujo, ¿no? Ok, eso lo podemos implementar, por ejemplo, con el ejemplo que les di ahí, cómo cambiar una llanta, ¿no? Ok, ¿cómo inicia mi diagrama de flujo? Por ejemplo, me bajo del auto, la siguiente secuencia del diagrama de flujo sería, abro la cajuela, la siguiente secuencia, saco el gato, levanto el carro y así sucesivamente hasta llegar al fin del problema, ¿no? Ok, entonces vamos a visualizar un ejemplo para entenderlo de mejor manera, ¿no? Tanto en la parte de constantes como en la parte de variables y aplicarlo directamente a un diagrama de flujo, ¿no? Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En donde nos dice elaborar el diagrama de flujo para calcular el sueldo semanal de una persona considerando sus días trabajados y tomando en cuenta que su pago por día es de 300 pesos. Ok, esto yo primeramente lo debo analizarlo antes de empezar a construir tanto la parte del diagrama de flujo, tanto la parte del algoritmo como lo que es el diagrama de flujo. Considerar cuáles son esos datos, ¿sí? Esos datos de entrada que me está dando el problema, ¿no? Ok, recuerden que los datos de entrada se pueden definir tanto en la parte de constantes como variables, ¿sí? Esos datos pueden ser ya sea alfanuméricos o también pueden ser números enteros o reales, ¿no? Ok, si yo analizo bien lo que es el diagrama de flujo, ¿no? ¿Cuál es el dato que me da en este caso lo que es la parte del texto, ¿no? Dice, elaborar diagrama de flujo para calcular el sueldo semanal, ¿no? Ok, este sería un dato, ¿no? Sí, el sueldo semanal de tal persona, ¿no? Que sería una variable. ¿Por qué? Porque puede aplicarse para una cierta cantidad de capturas de datos, ¿no?
¿sí? Considerando sus días trabajados. Ok, días trabajados sería otro valor de entrada, ¿no? Y tomando en cuenta que su pago por día es de 300 pesos. Ok, si ubicamos aquí ya encontramos cuál es la constante, ¿no? El valor por default que no cambia, ¿no? Que en este caso sería la parte del pago por día, ¿no? Ya está definido a 300 pesos, ¿no? Ok, por aquí les coloqué ya más estructurado, ¿no? Ok, tenemos datos de entrada, ¿no? Aquí les coloqué en la parte del pago de día, ¿no? Ok, en mayúsculas, eso determinando que eso es una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pago del día, perdón, no cambia, ¿no? Ok, entonces tenemos esa parte, ¿no? La constante sería la parte del pago de día, ¿no? Sí, ok, vamos a determinar ahora cuáles son las variables. Las variables serían total días, ¿por qué? Porque tal vez esa persona no cumpla con el término establecido los 5 días laborales, tal vez trabajó 2, 3 días, ¿no? Dependiendo de los datos de entrada, ¿no? Y por otro lado tenemos el pago semanal, porque de acuerdo al total de días trabajado, la persona va a recibir tal pago, ¿sí? Entonces tenemos la constante que se refiere al pago día, que en este caso es 300 pesos. ¿No? Total días lo inicialicé en cero. ¿No? ¿Por qué? Porque ese valor al momento de echar a andar mi diagrama de flujo va a ir cambiando. ¿No? También lo que es el pago semanal de acuerdo al total de días multiplicado por el pago por día, ¿no? Ok, entonces tenemos en la parte de abajo lo que es el algoritmo, cómo son esos pasos para yo poder construir ese problema, ¿no? Ok, tenemos en la parte del diagrama en el algoritmo, el inicio, ¿no? Ok, primero leemos el total de días, ok, se refiere a cuántos días trabajados tiene tal persona, ¿no? Leemos pago por día, ok, ese pago por día ya está establecido en una constante, ¿no? Ok, ya que realicé eso, continúo con el proceso del algoritmo, ¿no? Aplicamos operación pago semanal, ok, pago semanal es igual a días trabajados por el total de días, ¿no? En esa parte ya estoy aplicando la operación para obtener la parte del resultado, ¿no? En donde mostramos el pago semanal, ¿no? Y terminamos con nuestro algoritmo, ¿no? Ok, recordemos que esta es la parte del algoritmo, aquí estamos aplicando un algoritmo, se podría decir que cuantitativo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya voy a manejar lo que son valores, en este caso cálculos numéricos. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la parte de nuestro diagrama de flujo? Recordémonos, siempre inicia desde el inicio, ¿sí? Inicio, ok, tenemos aquí la parte de lo que es el paralelogramo, en donde estamos haciendo lectura de tal dato que me está capturando a través del teclado cuando está ejecutándose el diagrama de flujo, ¿no? Ok, leer total día, ¿sí? Tenemos esa parte, ¿no? Entonces tenemos la primer variable, la cual se está leyendo a través de este diagrama de flujo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente dato? Ok, nuevamente leer pago día, que en esta parte sería la constante, ¿no? Que ya está predefinida aquí a 300 pesos, ¿ok? Después seguiría a este rectángulo que me habla acerca del proceso, ¿no? Para realizar tal operación con el cual voy a obtener el resultado, ¿no? Ok, lo que estoy realizando es pago semanal es igual a total días por pago día, que es la constante de 300, ¿no? Y ya realizado eso, esta variable de pago semanal me va a servir para almacenar la operación que realicé al momento de multiplicar el total días por pago día, ¿no? Ok, después mostramos pago semanal y con eso termino lo que es la parte de mi diagrama de flujo, ¿no? Ok, de esa manera, ¿no? Entonces, checan, ya estamos manipulando la parte de constantes y la parte de variables, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo sería si yo lo mostrara con un ejemplo, ¿no? Ok, han de cuenta que ya está funcionando a manera de código fuente, ¿no? A través de un programa, ¿no? Ya está programado, ¿no? Ok, por ejemplo, ¿no? Leer total de días, ¿no? Por ejemplo, Pedro trabajó 3 días, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ok, leer pago día. Ok, a Pedro se le paga 300 por día de trabajo, ¿no? Ok, entonces el pago semanal va a ser igual a total de días, que en este caso fueron 3, y su pago es de 300, entonces aplica la operación aritmética, ¿no? Entonces, que sería en este caso mostramos el pago total, entonces sería 3 por 300, que al final sería 900 pesos y terminaría el ciclo de mi diagrama de flujo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, si yo agregara otro valor, ¿no? Por ejemplo, otro valor por ejemplo, ahora del sueldo, para calcular el sueldo de Sandra, ¿no? Ok, sería ahora, leer el total de días, Sandra trabajó, por ejemplo, los 5 días de la semana, ¿no? Se le paga, en este caso, pues, los 300 pesos. ¿Ok? Entonces, en la variable pago semanal es igual, voy a multiplicar esos valores que estoy arrojando en el momento de la captura, ¿no? Que sería total de días 5 por 300, que al final mostramos el pago semanal de esa persona de 1,500 pesos.
y finalizamos con la parte del diagrama de flujo. Entonces, así de sencillo, ¿no? Se maneja la parte tanto el manejo de datos de entrada, ¿no? Constantes, variables reales y la parte de la ejecución directamente ya a través del diagrama de flujo. Entonces, esta parte se le conoce como diagrama de flujos de estructura secuencial, ¿no? O sea que llevan una secuencia, ¿no? Termina un proceso, continúa otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por aquí vamos ahora a hablar acerca pues, de la contraparte, ¿no? De los diagramas de flujo de estructura selectiva simple, ¿no? Ok, ¿a qué se refiere esto? De que no siempre va a haber diagramas de flujo o algoritmos que de entrada me den un proceso únicamente de manera secuencial, sino va a haber en algunas ocasiones en donde debe predeterminarse una condición para poder aplicar tal proceso, ¿no? Ahorita lo vamos a estar analizando, ¿no? Ok, checamos aquí en la parte del texto. Nos dice que la estructura selectiva simple es aquella que evalúa la condición. Por verdadera ejecuta una instrucción y si es falsa no ejecuta ninguna instrucción. En las condiciones se utilizan los operadores lógicos. Ok, retomando nuevamente la parte de la explicación de los tipos de datos, hablábamos acerca de los tipos de datos booleanos que nos definían tanto valores ya sean verdadero o falso. Aquí en esta parte entran. Entonces lo vamos a analizar con la siguiente estructura, ¿no? Ahí en la imagen que les coloqué ahí en la plataforma acerca de las figuras que se utilizan al momento de estar construyendo un diagrama de flujo, tenemos un rombo, ¿no? Ese rombo se refiere a condiciones, ¿sí? Ok, entonces si retomamos nuevamente la parte del texto, ¿no? Ok, cuando se evalúa una condición, ok, si es verdadero, realiza una respectiva instrucción, o sea, que el código fuente o la instrucción se aplica, ¿no? Si es falso, no aplica nada, ¿no? Ok, ¿cómo lo podemos tomar como, por ejemplo, esto, ¿no? Han de cuenta de que el programa me determine que aplique un descuento del 10% siempre y cuando la venta sea mayor a 500 pesos, por ejemplo, ¿no? Ok, realizo un valor de captura, por ejemplo, de 200, evalúo, la cantidad es mayor a 500, ok, si es verdadero, realiza la acción, si no, no se ejecuta tal instrucción, ¿no? Ok, ahorita lo vamos a estar analizando de manera detallada con algunos ejemplos que coloqué aquí para que quede totalmente claro, ¿no? Entonces, la estructura selectiva se refiere a la parte condicional, verdadero o falso, ¿no? Ok, es importante antes de entrar en la parte de la estructura selectiva, en este caso simple, conocer qué operadores de comparación, puedo utilizar, ¿sí? Si leemos aquí en la parte de arriba, nos dice que para poder operar una condicional ocupamos conocer los operadores de comparación, los cuales se mencionan en la siguiente tabla. Aquí, perdón, tabla dicen. Ok, por ahí, si ustedes han utilizado en algún momento Excel, en las funciones sí, en las funciones lógicas o y se utilizan muchos operadores de comparación, ¿ok? Porque es la parte de la lógica, ¿no? Aquí es donde entra la parte de la lógica, se podría decir que al 100%, ¿no? Ok, tenemos el operador, ¿no? Tenemos el igual, nos refiere a que el nombre, en este caso, de ese operador de comparación igual, nos dice que es igual a. Tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, 14 es igual a 20. Ok, yo estoy realizando una comparación de esos dos valores numéricos. Ok, entonces tengo dos salidas, ¿no? Ya sea si es verdadera o es falsa tal condición que estoy aplicando, ¿no? Entonces digo, 14 es igual a 20, pues sería totalmente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor es diferente al valor de 20. Ok, ¿qué pasaría si tuviese aquí en vez de 14, 20? Entonces sería 20 es igual a 20, pues sería verdadero, ¿no? Entonces, a esa parte se refiere a los operadores de comparación. Por otro lado, tenemos el mayor. Ahí en su teclado de sus computadoras tenemos en la parte de derecha, tenemos la parte de, izquierda, tenemos este símbolo, ¿no? Que se refiere a mayor que, ¿sí? Ok, yo al momento de estar comparando dos valores, dos tipos de datos, ya sean alfanuméricos, numéricos, enteros, negativos, etcétera. Ok, debo también saber que este valor, ¿no? Mayor que, me está realizando una comparación de dos elementos, ¿no? Por aquí tenemos el ejemplo, ¿no? En donde dice 20 es mayor que 31, sería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el 20 es más, en este caso, un valor más pequeño. Ok, ¿qué pasaría si yo tuviese aquí el número 50? 50 es mayor que 31, sería verdadero, ¿no? Aquí el resultado en este caso sería verdadero, ¿no? Entonces, de esa manera se va estructurando la parte de cómo ir analizando en términos de operadores de comparación. Tenemos también el menor, que se lee de la siguiente manera, menor que. Ok, entonces tenemos
este ejemplo, ¿no? El 13 es menor que 22, pues sería lógicamente verdadero, ¿no? Ok, si tuviésemos otro número, por ejemplo, el 50 es menor que 22, pues sería aquí el resultado falso, ¿no? Ok, por otro lado tenemos mayor, igual. Ok, mayor o igual que, eso me sirve nuevamente para realizar una comparación de dos valores, ¿no? El 10 es mayor o igual que 14, pues sería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera es mayor y ni siquiera es igual, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez del 14 yo tuviese aquí el número 10? Pues sería verdadero. ¿Por qué? Porque el 10 no es mayor, pero sí es igual. ¿Qué pasaría si yo tuviese aquí el número 5? Sería verdadero también. ¿Por qué? Porque el 10 es mayor, igual al 5. Ok, sí es mayor y no es igual, pero por lo tanto sí cumple la parte de mayor, entonces sería verdadero. En la parte también tenemos el menor igual, que nos dice que es menor igual que al momento de realizar la comparación. Tenemos el 15 es menor o igual que 15, pues sería en este caso pues verdadero, ¿no? ¿Por qué? No es igual, perdón, no es menor, pero sí es igual, ¿no? Y así sucesivamente puedo yo ir comparando determinados valores. Ok, tenemos el último, ¿no? Diferente de, que se refiere tanto el inverso del menor y el mayor, ¿no? ¿Sí? Esto nos refiere, nos dice, ¿no? El 15 es diferente de 12, pues sería verdadero, ¿no? Ok, ¿qué pasa si tuviésemos el 15, dos 15, ¿no? El 15 es menor, es diferente de 15, pues sería totalmente falso, ¿no? Ok, ahorita eso lo que se estoy explicando, eso se aplica directamente en términos de condiciones al momento de estar aplicando la parte de diagramas de flujo, estructura selectiva, ¿no? Ya que debe haber dos caminos, ¿no?, para aplicar una condición, ya sea si es verdadero o es falso, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar ya de lleno al ejemplo. Espero que haya quedado más o menos claro esta parte, ¿no? Igual ahí pueden darle una buena checada, ¿no?, analizar bien lo que es la tablita, ¿no?, para entenderlo. Entonces vamos con el ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya se enfoca a la parte de diagramas de flujo, estructura selectiva simple. Ok, nos dice, construir diagrama de flujo para determinar si una persona es mayor de edad. Si la condición se cumple, imprimir mayor de edad. Ok, bien sencillo, ¿no? Únicamente lo que nos está indicando es determinar si la persona es mayor de edad, ¿no? Ok, aquí primero hay que definir cuál es nuestros datos de entrada, ¿no? Primero verificamos si hay una constante. Pues de entrada no hay un valor constante, se podría decir. Ok, o también podría ser la constante que, bueno, lo podemos determinar también con un valor constante que la mayoría de edad sería a los 18 años, por ejemplo. Pero aquí yo no lo coloqué, ¿no? Ok, pero sí tenemos una variable, ¿no?, que en este caso es la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de yo echar a andar ese algoritmo, ese diagrama de flujo a través de código fuente, pues este valor va a tomar muchísimos valores que se estén ingresando a través de teclado, ¿no? Ok, tenemos edad igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cambiar al momento de estarlo ejecutando, ¿no? Ok, ¿cómo voy a construir el algoritmo? Lo leemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos inicio, leemos la edad, ¿no? ¿Sí? El siguiente proceso, ¿cuál es? Viene la parte de lo que es la parte de la condición, ¿no? Evaluar si la edad es mayor a 17, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir, si un número que yo ingrese, ¿no?, si es mayor a los 17, va a cumplir tal condición y va a imprimir, mostramos mayor de edad, ¿no? Y con eso termino lo que es la parte de mi algoritmo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, en diagramas de flujo, en algoritmos, siempre se determina como evaluamos si. Por ahí en Excel se han utilizado la función sí, también se utiliza mucho esa parte, ¿no? Entonces, evaluamos si la edad es mayor a 17. Ok, recuerden que aquí van a entrar muchos valores, ¿no? Pueden ingresar una edad de 6, 7, 8, una edad de 30, 40, y de esa manera va a ser la comparación. Ok, para ya no hacernos tanto revoltijo, vamos directamente a la parte, pues, del diagrama de flujo para entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia nuestro diagrama de flujo? Siempre con el elixir del inicio, ¿no? Ok, ¿cuál es el valor que está ingresando el usuario por teclado? Pues leer edad. Esta variable va a determinar qué edad está ingresando el usuario el cual estoy estructurando, si cumple tal condición, ¿sí? Ok, aquí ya entra, si checan, ya cambió este rombo, ¿no? Ya entramos con este símbolo, lo que es el rombo. ¿Por qué? Porque esta parte ya es la estructura condicional, ¿no? Tengo dos caminos, ¿no?, el verdadero o el falso, ¿no? Ok, voy a analizar, ¿no? Entonces, si edad es mayor de 17, si es verdadero, por aquí les coloqué en la parte de la derecha, ok, va a escribir tal instrucción, y tal instrucción que me muestra aquí el problema es que imprima mayor de edad, ¿no? Recuerden que se los coloqué aquí entre comillas. ¿Por qué? Porque es un valor
de un alfanumérico o cadena de caracteres, ¿sí? Entonces coloqué mayor de edad. Ok, si no se llegase a cumplir la condición, pues termina lo que es la ejecución de mi diagrama de flujo, ¿no? Por aquí les coloqué, ¿no? Entonces, vamos a leer nuevamente. Inicio, leer edad. Si edad es mayor a 17, si se cumple la condición, mayor de edad. Si no, termina directamente con el diagrama de flujo, ¿no? Ok, vamos ahora a evaluarlo con un valor realista, ¿no? Ok, por ejemplo, edad, ingresaron, por ejemplo, 18. Ok, ¿qué es lo que hace el programa? Inicio, leo la edad, 18. Entonces digo, edad ya tomaría el valor ingresado de teclado, que en este caso sería 18. Entonces digo, 18 es mayor a 17, determinando nuevamente la parte de operadores de comparación. Entonces, 18 es mayor a 17, analizo, pues sí, no, verdadero. Ok, entonces ejecuta esta línea de mi diagrama de flujo, esta instrucción la ejecuta, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si vuelve a ejecutarse tal diagrama de flujo? Llega otro usuario, ingresa otro valor, ¿no? Entonces, inicio, leo edad, el usuario a través del teclado ingresa el valor, en este caso 17, ¿ok? Entonces, 17 ya sería el valor de edad, ¿no? Entonces digo, 17 es mayor a 17, pues falso, ¿no? ¿Por qué? Porque son números iguales. Entonces directamente entra al no y se termina lo que es el ciclo del programa o el del diagrama de flujo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la parte de los diagramas de flujo de estructura selectiva simple, ¿no? En donde debe haber un camino, ¿no? Ya sea un verdadero o un falso. Por eso es importante, ¿no? Conocer la parte de lo que son los operadores de comparación. Aquí nos van a servir. Podemos utilizar mayor, menor, mayor, igual, el igual, y una cierta infinidad de factores que al momento de estar resolviendo un problema, pues me van a servir para yo encontrar tal solución. Ok, vamos a mostrar otro ejemplo, ¿no? Para que quede un poco más claro esta parte de los diagramas de flujo de estructura secuencial, perdón, de estructura selectiva simple, ¿no? Ok, tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice, construir el diagrama de flujo para determinar si un número es positivo o negativo, ¿no? Ok, checamos, pues no tenemos otra vez una constante, ¿no? Pero sí tenemos un valor de variable real, ¿no? Ok, los datos de entrada pues sería el número que el usuario esté ingresando desde teclado, ¿no? O sea, el dato que esté ingresando el usuario desde la tecla de su computadora, al momento de estar ejecutando tal diagrama de flujo, tal algoritmo, ¿no? Ok, ¿cuál sería el siguiente paso que voy a realizar? Pues sería escribir tal algoritmo, ¿no? Sí, el algoritmo, recordemos que es la parte, por así que primordial, antes de pasar directamente a nuestro diagrama de flujo, ¿no? Ok, inicia lo que es el problema, ¿no? Ok, leemos el número, ¿sí? Que se está ingresando, ¿no? Ok, vamos a la parte del proceso que sería la condición. Evaluamos si el número es mayor a 0. ¿Por qué? Porque yo sé que los números que están por debajo del 0 son números negativos y los que están a partir del 0 hacia adelante son números positivos, ¿no? Ok, a través de esa condición yo voy a evaluar si cumple la condición que me pide aquí, ¿no? Si es positivo o negativo, ¿no? Ok, tenemos aquí, ¿no? Si se cumple la condición, aquí, perdón, aquí no le cambié, ¿no? Si se cumple la condición, mostramos. Aquí en vez de mayor de edad, copié el otro ejemplo que había colocado anteriormente. Colocamos el número es positivo, ¿no? ¿Sí? Si se cumple la condición, ¿no? Caso contrario, mostramos no es positivo y termino lo que es mi algoritmo, ¿no? Entonces yo tengo dos caminos, ¿no? Al momento de estarlo evaluando, ¿no? Ok, vamos directamente ahora a pasarnos al diagrama de flujo, ¿no? ¿Sí? Recordemos que siempre iniciamos con el elixir que nos habla acerca del inicio del programa. Ok, datos de entrada a través de este ROM, de este paralelogramo, voy a leer la variable, ¿no? Que en este caso es número. Por ejemplo, toma el valor de 5, ¿no? ¿Sí? Ok. Número, lo voy a comparar con el 0. ¿Qué operador voy a utilizar? El mayor que, en donde digo, número es mayor que 0, si se cumple la condición, tengo dos caminos, ¿no? Al momento de estarlo evaluando, ¿no? Por aquí ya les estoy explicando de otra manera cómo definir mi algoritmo. Como tengo dos caminos, ¿no? Voy a tomar la parte del verdadero en la parte de la derecha y la izquierda el valor falso, que sería el no. Ok, entonces digo, número es mayor a 0, si se cumple tal condición va a agarrar a cualquiera de los dos caminos, ¿no? Ok, pues si se cumple la condición, escribe la instrucción número es positivo. En dado caso de que no llegase a cumplirse la condición, número
aquí me faltó también, al número aquí sería, no es negativo, ¿no? ¿Sí? Ok, y de esa manera termina el ciclo de mi diagrama de flujo, ¿no? Ok, vamos ahora a explicarlo con un valor numérico, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿no? A ver si puedo escribir un poco aquí, a ver. Híjole, no me... Aquí voy a escribir, ¿no? Por ejemplo, que el número al momento de estarlo ejecutando no tome el valor de, perdón, aquí no puedo escribir, ¿no? De 5, como les comentaba, ¿no? Ok, al momento de estarlo ingresando a través de teclado, ¿no? Ok, inicia mi diagrama de flujo, leo el número ya se convierte toma este valor, la variable, en 5, entonces digo, 5 es mayor a 0, pues por lógica es verdadero, ¿no? Ok, ¿cuál es el camino que va a agarrar el diagrama de flujo? Pues pasarse directamente al sí, o sea, al verdadero, ¿no? Al pasarse al verdadero, ejecuta tal instrucción, ¿no? En donde me imprime en pantalla que el número es positivo, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera termina la secuencia y finaliza mi diagrama de flujo, ¿no? Hasta ahí termina, ¿no? Ok, pero ¿qué pasaría, no? Nuevamente, ¿no? Voy a cambiarle aquí a menos 5, ¿sí? Realizo la comparación nuevamente, ¿no? Digo, leer número, que en este caso ya tomaría como valor el menos 5, en donde digo, recordemos que número ya sería menos 5, digo, menos 5 es mayor que 0, pues por lógica sería totalmente, pues, falso, entonces sería no, entonces tomaría el camino de la izquierda, ¿no? En donde el diagrama de flujo daría la instrucción de que no es positivo, ¿no? Y de esa manera, pues, termina mi estructura selectiva simple, ¿no? Entonces, de esa manera se trabajan los diagramas de flujo en donde existen condiciones los cuales se deben ya sea cumplir con un verdadero o con un falso, ¿no? Eso ya depende de cómo se está realizando el análisis, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta lo que es esta parte de la... Voy a colocarlos por aquí, voy a regresar un poco. Esa parte de la tabla, ¿no? Tomar en cuenta estos operadores de comparación que les estoy mostrando aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a ser de muchísima ayuda al momento de estar implementando este tipo de diagramas de flujo de estructura selectiva simple, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Primeramente, saber, conocer, ¿no? Qué operadores de comparación voy a utilizar, ¿no? Y ya únicamente es estarse guiando por la lógica que voy a estar ahora sí que implementando, ¿no? ¿Sí? Ok, esto es lo básico, ¿no? De estructuras selectivas simples. ¿Por qué? Porque existen también estructuras selectivas dobles, selectivas compuestas, en las cuales ya existen más. Si checan aquí, únicamente estoy colocando únicamente una condición, ¿no? Que se cumpla de que es mayor a 0, ¿no? Pero hay ocasiones en donde me piden hasta 5 o 6 condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el diagrama de flujo se convierte totalmente ya en una situación de muchos caminos, ¿no? Eso lo vamos a estar analizando ya en la sesión del día miércoles, ¿no? Para ir trabajando en esa parte, ¿no? Pero de entrada, ¿no? Lo importante es que entiendan esta parte, ¿no? De la estructura selectiva simple, ¿no? Ok, entonces, pues espero que haya quedado por esa parte entendido, ¿no? Igual, recuerden, pueden darle ahí, repetir el video o ahí preguntar, ¿no? Acerca de la clase, ¿no? Ok, ahí viene la parte importante, ¿no? Por aquí les voy a colocar lo que son tres ejercicios en total, los cuales ustedes van a implementar los diagramas de flujo. Aquí pueden descartar si gustan ustedes los algoritmos, lo pueden descartar, o igual si lo quieren colocar, lo pueden colocar, ¿no? Igual lo pueden descartar porque se pueden pasar directamente al diagrama de flujo, ¿no? Esto lo pueden realizar ya sea en un archivo de PowerPoint o en el cuaderno y tomar fotografía y subirlo allá a la plataforma de Google Classroom. ¿Qué es lo que van a hacer, no? Aquí tenemos tres problemas, se podría decir, ¿sí? Donde tenemos 2 ejemplos, los cuales ustedes van a resolver de diagramas de flujo de estructuras de secuencial, ¿no? O esos que no ocupan de condiciones, únicamente es un proceso de manera, ahora sí que lineal, ¿no? Y llegar a la solución del problema. Tenemos el primero, nos dice, dada la materia y 4 calificaciones obtenidas por un alumno, construye un diagrama de flujo de estructura secuencial que imprima la matrícula del alumno y el promedio, ¿no? Ok, recuerden que lo importante antes de empezar a analizar, antes de empezar a echar a andar nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo, es encontrar los datos de entrada, ¿no? Ok, si checan aquí, ¿no? ¿Cuáles son los datos de entrada que me da en este caso el problema? Ok, me pide que imprima la matrícula, ¿no? ¿Sí? Esto sería una variable. ¿Por qué? Porque hay muchísimas matrículas al momento de yo estar manipulando tal algoritmo. Ok, ¿cuál es el otro
la otra variable que me pide en este caso el problema, promedio, porque pues yo tengo un promedio, ¿no? Va a haber muchísimos promedios, diferentes valores dependiendo de las calificaciones que vayan ingresando, ¿no? Este también sería otra variable, ¿no? En total aquí serían 4 variables, ¿no? Calificación 1, calificación 2, calificación 3 y calificación 4, ¿no? ¿Sí? Recuerden que eso lo van a evaluar, qué operación van a realizar para mostrar el promedio, bien sencillo, una aritmética básica, ¿no? Lo que es la parte de la media, que sería la suma de las calificaciones, eso dividido entre el total de calificaciones, que son 4, y eso me da el valor del promedio. Entonces, eso lo van a ustedes implementar a través de un diagrama de flujo, ¿no? Por otro lado, tenemos otro, ¿no? Dada la apertura de la ferretería a buenos precios, la venta de un producto de cualquier tipo otorga un descuento del 1% en el total del precio de compra. Con estos datos se elabora un diagrama de flujo que dé solución a este problema. Igual, es una estructura, en este caso, de manera secuencial, ¿no? Únicamente, pues, debo identificar cuál es la variable, ¿no? Pues la variable en este caso sería el precio el precio que está realizando tal persona, ¿no? O sea, la venta que está realizando. Por ejemplo, Pedro compró 10 pesos, ¿ok? Le voy a descontar pues 1% de ese total que compró, ¿no? Esto sería una constante, ¿sí? Sería una constante. ¿Por qué? Porque es un valor ya definido que no cambia, ya está estructurado, ¿no? Ok, de acuerdo a eso, pues voy a descontar al precio de compra, ¿no? ¿Sí? Dependiendo aquí puede ser 100 pesos, 20 pesos, 30 pesos. ¿Cómo aplican un descuento? Hay que aplicar ahí una regla de 3 simple que ya han utilizado ustedes en algún momento en términos matemáticos y aplicarlo directamente a la operación del problema. Y de esa manera elaborar el diagrama de flujo. Entonces tenemos dos que son de manera de estructura secuencial, y por otro lado tenemos, aquí otro ejemplo, bueno, otro ejercicio que van a elaborar, ¿sí? Donde nos pide elaborar el diagrama de flujo que al ingresar 3 números y sumarlos, si la suma es mayor o igual a 500, imprimir el resultado, caso contrario, no. Ok, igual aquí está bien sencillo, ¿sí? Voy a identificar las variables, los datos de entrada. Tal vez si exista una constante, también lo voy a identificar, ¿no? Pero si checan aquí, no existe una constante de entrada. Ok, 3 números. Ok, ¿cuáles serían las variables de entrada? Pues serían esos 3 números. Sería número 1, número 2, número 3. Ok, ¿cuál sería la parte de la operación? Pues la suma, ¿no? Esa suma va a ser un resultado, ¿no? ¿Sí? Y ese resultado lo voy a incluir dentro de un rombo, ¿no? Para aplicar la condicional en donde digo resultado es mayor o igual a 500, ¿no? ¿Sí? Si en este caso se cumple la condición, aplica la instrucción con un mensaje de la suma es, por ejemplo, tal, ¿no? Si no, pues no muestro nada, ¿no? Para eso es necesario aplicar un diagrama de flujo de estructura selectiva, en este caso simple, ¿no? Tal como se los expliqué en la parte del video, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que realicen ahí estas 3 actividades, ahí en el cuaderno, en el Word, en PowerPoint, como gusten, ¿no? Pero siempre y cuando sean entendibles, ¿no? Recuerden que ahí si tienen problemas al momento de estar manipulando este tipo de ejercicios, se encuentran ahí con una duda, no duden ahí en preguntar en la plataforma. Igual ahí por ahí les proporcioné mi número de contacto, no preguntar para que quede claro esta parte de las actividades asignadas que les mostré en esta sesión. Entonces, pues eso sería todo por la parte de esta clase. No sé si hay algunas preguntas ahí, bueno, si alguien se llegó a conectar. No, profesor, no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ok, entonces eso sería todo por esta sesión. Nos estamos visualizando en la próxima de esta materia y pues muchas gracias por su atención.